Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras, desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Bienvenidos al podcast que dura lo que dura un café. Temas interesantes para el día de hoy, donde el trascendental es un tema relativo al salario mínimo. Como siempre me acompaña mi amigo Rafa Ávila y mi persona Eduard Vargas, que en común tenemos algo, que somos de Yaracuy. Rafa, comenzando el tema del salario. Tú sabes que ha estado en boca de la gente lo del salario mínimo de meses atrás, pero muchas cosas a mí me hacen ruido al respecto porque, bueno, realmente el salario es un tema que a la gente le afecta al bolsillo, sin duda alguna. Claro. ¿Cuál es tu percepción en tema del salario mínimo? Si te parece que debería haber aumentado, como algunos decían, incluso yo llegué a escuchar $300 un salario mínimo. Bueno, fíjate. Primero, bueno, saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este podcast donde queremos divertirnos, discutiendo y aprendiendo de finanzas. Bueno, fíjate, hay un tema y que es curioso. Cada año alrededor del mes de mayo, donde por tradición pues hay anuncios como en torno al salario dado pues la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Ajá. Siempre sale el mismo tema de que, bueno, si la inflación es muy alta, ¿por qué no ajustamos el salario a un nivel tal que, bueno, te ayude a sostener tus gastos, digamos, de la familia y tal, ¿no? El gasto del trabajador? Y visto así, pues pareciera muy sencillo y pareciera además muy fácil de solucionar el problema. Si tuviste una inflación, por decir algo, de el 20% en dólares, por decir un número, bueno, entonces sube el salario 20% también en dólares y entonces tienes como el problema resuelto. Quedó tabla. Y listo. Y ahí hay varias cosas. Uno, que siempre vamos a ver que el salario va como rezagado con respecto a la inflación. Siempre va como detrás. Y cada vez Luego, la brecha se puede abrir. Exacto. Luego, la discusión que, a ver, ¿qué origina, qué causa qué o cuál depende de cuál? O sea, es un costo, es un precio también. Y la verdad es que hay como una reflexión que puede ser, te puede llevar a una circularidad. Una pregunta, el problema del salario y el ajuste no fuese necesario si no existiese inflación, ¿verdad? En principio, si imaginamos que tenemos un mundo donde no hay inflación, la subida de precio y el salario es un precio más. Ajá. Sería, bueno, simplemente oferta y demanda. Claro. Y ya, pues, lo que pasa es que cuando hay inflación, bueno, digamos que estimulas la demanda en tal caso. Y entonces tú sientes, bueno, que los precios tienden a subir, quizá no tanto porque se desee el producto en una manera, sino porque simplemente hay más bolívares o más dólares o más moneda, dinero, persiguiendo unos bienes que son, digamos, escasos. Claro, porque tú incluso decías el tema de que no sabemos si el salario o el ajuste del salario termina siendo causa de algo o consecuencia de algo. Sí, no sabemos qué es primero, qué causa qué. ¿Qué viene después? Al final sabemos que todo eso se va convirtiendo en una bola de fuego porque, o sea, yo me voy al enfoque más micro que quizás el que las personas allí puedan entender, del punto de vista porque es más vivencial, ¿no? Yo tengo una carpintería, pana, y yo tengo 4 carpinteros que trabajan allí. Si a mí me dicen que mañana tengo que pagarle $300 a cada uno de ellos, yo tengo que cerrar esa carpintería. O ve cómo sube los precios, pues se mantenga todavía rentable y se sostenga. Entonces, ahí, y acá decir algo, bueno, tú dices subo los precios y ya, pero a veces, o sea, no es que es una matemática redonda. El papel, perdón, lo aguanta todo. Ajá. Y el Excel también. Entonces, claro, visto así, es un mundo muy sencillo y se resuelve el problema, pero es que la verdad que si tú subes precio, bueno, a lo mejor no vendes. Entonces, la rentabilidad queda como en el papel. Tal cual, y tú dices, no pasa nada. No se realiza. Y a lo mejor termina cerrando, como dices tú, la empresa, el negocio y tal. Entonces, el tema no es fácil, porque además aquí podemos estar, digamos, metiéndonos en un tema antipático, ¿verdad? Y a lo mejor salimos nosotros como los malos, claro, de la película, pero la verdad es que yo creo que lo que termina protegiendo al trabajador a largo plazo es que, si estamos hablando que es un precio más de oferta y demanda, es que haya muchas empresas demandándolo, o sea, persiguiendo su trabajo, su servicio.
Y en esa posición, donde tú tienes una posición más ventajosa para negociar, tú por supuesto exigirás como trabajador pues mejores condiciones laborales, mejores salarios o visto las condiciones en términos generales, porque no todo tampoco es salario. Mejor Exacto. ambiente laboral. Salario emocional. Exacto, salario emocional. No sé, que te sientas gratificado con lo que haces. Pero lo interesante es que si tienes alternativas, tú puedas decidir opciones. Bueno, mira, prefiero trabajar acá o prefiero trabajar acá. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hay opciones, entonces tienes que... Opciones para el trabajador. Para el trabajador, Ajá. sí. Tienes que calarte lo que sea. Claro. Y eso implica un salario que no te alcance para... Y que para tú dices, oye, lo que más me puede proteger es un salario mínimo, por lo menos para que me den algo que me garantice por lo menos la empresa. Porque tú dices algo, al final el salario debería ser producto de una negociación como cualquier precio. Oferta y demanda, pero en este tema mercado laboral. Pero pasa que cuando yo voy a una entrevista de trabajo, me consigo que... No tienes mucho para negociar. Detrás de mí, con la misma carpetica, tengo 50 personas. Porque la oferta es mayor. La oferta de personas o de mano de obra ofreciendo su trabajo. ofreciendo su trabajo, de alguna manera dice, "Vera, entonces no, tampoco es que me puedo poner muy exigente, entonces me tengo que yo condicionar a lo que me diga el otro". O sea, no existe la negociación de alguna manera No en tienes, ciertos no puntos. tienes poder tú, de tu lado no hay tanto poder para negociar, lamentablemente. Y ese en el fondo es el tema. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, si resulta que estuviéramos en una economía que más bien demanda mucho trabajo, o muchas personas, o lo que tú haces, lo que tú... Muchas empresas buscando. Tu talento, hay muchas empresas buscándolo, a lo mejor ni siquiera te preocuparía el salario mínimo, ni te enterarías cuál es. Claro. Porque resulta que tu salario es tan elevado y suficiente que a lo mejor ni estas fechas serían para ti una preocupación. Entonces tendríamos que educarnos para entender que el problema no pasa por el salario. Y no lo resuelve. Y no lo resuelve. Yo entiendo el corto y el largo plazo. Yo entiendo que en el corto plazo tú dices, bueno, me estás dando un bálsamo para resolverme la circunstancia un poquito, pero sabemos que en muy corto plazo eso se quedó atrás. Además puede terminar originando más bien, cuando tú estudias microeconomía te das cuenta que puede generar desempleo, Exactamente. porque se encarece, digamos, el trabajo, se encarece tu servicio. Bueno. Te lo han encarecido, digamos, de manera regulatoria. Es obligatorio para la empresa. Entonces, a lo mejor es más sencillo, bueno, no contratar. Bueno, como te expliqué el ejemplo, si yo tengo que pagarle a mis empleados $300 en la carpintería y yo sé que no voy a poder vender una mesa en $1,000, yo cierro mi empresa, chao, y en vez de pagarle ahora algo que pueda pagarle en función a mi negociación y mis ventas, no les pago nada porque, bueno, me dijeron que la imposición ahora era $300 porque esa era la solución. Y ahora echa a andar la rueda, y a mí me gusta siempre ver la economía no solamente estática, sino dinámica. Esas rigideces en el mercado laboral terminan afectando, digamos, la contratación, porque entonces si yo voy a ampliar o voy a montar un nuevo negocio, ahora me lo pienso 2 veces y digo, ¿qué? ¿Voy a montar un negocio? O pensaba expandirme, ahora en vez de tener, digamos, una carpintería voy a tener 2, iba a necesitar más gente, ahora ni de broma, o sea, me lo pienso varias veces porque digo, epa, Ajá. se me va a encarecer. Y si después hay otros aumentos, Bueno, entonces empieza la reflexión. y con el tema de la expectativa del 1 de mayo, yo me uno a las personas que esperan el 1 de mayo con miedo. O sea, porque entiendo que quizás de ahí puede salir una locura desde el punto de vista de números que después van a la economía real, donde tú dices, bueno, realmente no me uno a la celebración del 1 de mayo y esto va a terminar siendo un poco radical, pero Y antipático. y antipático, pero cuando a mí me lo preguntan en la calle digo, si es por mí eliminen el salario mínimo. Lo que pasa es que a personas les causa terror, pues si le quitan el salario mínimo, ¿qué me dan entonces? Sí. Y me hicieron una pregunta interesante por las redes Sin Corbatas, que por cierto no lo hemos dicho, estamos aquí transmitiendo gracias a nuestro patrocinante principal que es Invercapital, Casa de Bolsa, que amablemente nos presta las instalaciones y como ya lo hemos mencionado, Rafael Ávila es el gerente y responsable, no gerente y responsable, sino gerente y espacio responsable de la tesorería y finanzas de la organización. Entonces decían, bueno, ¿y cómo afecta esto al mercado de valores? Y yo creería que es sencillo la relación, ¿no? Porque si el salario mínimo te golpea a las empresas, al final eso va directo contra la... Claro, buena pregunta. Normalmente lo que uno ve es que cuando hay estos aumentos de salario mínimo, bueno, caen los mercados de capitales
O sea, principalmente la renta variable, pues las acciones. Ajá. ¿Por qué? Porque es como ya tú has dicho, un costo para la empresa, un gasto, y en la expectativa, pues esperas que se reduzcan las ganancias, los beneficios. Y al final, la valoración de una empresa es de alguna forma las ganancias, o bueno, veamos, para no ser tan técnico, pues el flujo de caja que espera el mercado visto desde hoy, o sea, descontado, llevado a valor presente. Parte de ese flujo de caja son las ganancias. Si las ganancias van a ser menores porque los gastos son mayores o los costos, el mercado reacciona anticipándose y los mercados tienden a caer, los mercados de renta variable, es decir, las acciones tienden a caer cuando hay anuncios de aumentos, digamos, regulatorios de salario. Mira, hablando de ganancias, pasando a un tema secundario, cerró el restaurante Altum, ¿no? Ese restaurante que te eleva en grúa para comer arriba. No sabemos las razones ni son... Sí, y que además debe haber sido una experiencia interesante, ¿no? O sea, exactamente. Comer arriba, y dices tú, ¿no? vertiginosa. No me quiero imaginar si te cae algo malo mientras estás comiendo ahí arriba, pues. ¿Cómo hace para apurar? Pero, de alguna manera, ¿qué piensas tú? O sea, yo creería, más allá de las razones, no las conocemos ni vamos a especular nada. Nadie cierra un negocio que es rentable, ¿verdad? En principio no. Ahora, quizá no es que genera la pérdida, porque como tú dices, no sabemos los detalles, pero quizás que no genera las ganancias que tú esperas, como mínimo. Y eso es interesante porque ahí aparece el concepto de costo de oportunidad, que es uno de los conceptos, creo yo, digamos, más difíciles de ver por lo intangible que es, o sea, porque puede ser muy intangible. Sin embargo, es de los más importantes en economía. Claro. Porque uno puede ver los costos como más tangibles, como decir, mira, aprovechando que tenemos aquí estas galletas tan deliciosas. ¿verdad? Cookies Bread. De Cookies Bread. Gracias. Uno pudiera decir, bueno, mira, vamos a llamar al emprendedor o al chef y que nos explique cuánto gasta en esa galleta. Y seguramente él puede decir, bueno, tanto en ingredientes, tanto en chocolate, qué sé yo. Ajá. Mi esfuerzo, mi mano de obra y eso da tanto. Eso es como un costo más medible, de alguna forma. El costo de oportunidad es como más etéreo, pero eso no quiere decir que no exista. Y puede ser muy importante, porque ella para poder hacer esta galleta tuvo que destinar un dinero a esto. Correcto. Y dejó de usarlo en otras cosas. Entonces ahí está sacrificando otras alternativas o oportunidades o opciones. Con ese dinero. Que pudiste haber hecho con ese dinero, sacrificaste aquellas al tomar esta decisión de invertir aquí. Bueno, si asociamos eso con el caso del restaurante que estamos hablando, quizá ahí había un dinero invertido que aunque generaba cierta rentabilidad, a lo mejor no era lo suficiente comparando con su costo de oportunidad, Exacto. es decir, con su sacrificio, con lo que estaba dejando de rendir. Y entonces a lo mejor tú dices, no es que estoy perdiendo, Claro. es que cierro porque hay mejores alternativas. Sí, eso es como si tú me dijeras que el chef que hace esta galleta se da cuenta que le va a ir mucho mejor Exacto, haciendo, no sé, haciendo pastelitos. Pastelitos, Dice, o mire, haciendo ya no todo. le dedico tiempo a hacer galletas, ahora hago pastelitos. No quiere decir que esto sea un mal negocio, sino que tiene un mejor negocio porque al final el costo de oportunidad es emblemático para entender que el tiempo es limitado. el tiempo es limitado, los recursos son escasos. Y eso es, digamos, la economía, la administración de recursos que son escasos. ¿Cómo tú haces uso óptimo? de un Pendiente que se me está acabando el café. escaso? Y este poca dura lo que dura un café. Es verdad, tengo que apurarme. Entonces, es muy interesante entender que los negocios son buenos, pero también dependen mucho de la perspectiva del inversionista, el que puso los reales, el término de lo que tú acabas de explicar, costo de oportunidad, los recursos, que a lo mejor le consigo una mejor alternativa y bueno, salgo de aquí y me voy para allá. Y esto es muy importante entenderlo porque tiene sentido incluso hasta con el mercado de valores, que es una alternativa más Claro, al mi dinero. Al uso de los recursos. Exactamente. Claro. Y es interesante porque a lo mejor otro inversionista no cierra el restaurante, porque a lo mejor no tiene las mismas mejores alternativas. Es interesante, porque a lo mejor yo digo, bueno, Edward lo hubiese cerrado porque tiene un costo de oportunidad más alto y a lo mejor yo no, porque esa era mi única alternativa, o las que tenía, digamos, las opciones alternas o alternativas eran menos rentables. Wow, porque incluso a pesar de que la rentabilidad es un número, No todo el mundo lo ve igual. podemos decir que es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. Qué barbaridad. Nunca lo había pensado de esa manera, pero es así. De alguna manera... Aunque tú y yo estemos leyendo el mismo 10%, tú y yo lo interpretamos distinto. Exactamente. Bueno, Rafa, se nos está yendo el tiempo. Lamentablemente. Que tú da para hablar mucho, esto es muy sabroso. Ahí nos queda la rentabilidad subjetiva. Le damos las gracias a nuestros panas de Spaline que cumplieron. Para que ustedes lo vean allí.
Déjenos sus comentarios. Lo fuiste a buscar. Y de alguna manera, sí, ayer estuvimos con él. Y díganos cuál les parece más bonita, qué color, qué sabor, no sé, qué sugerencias le dan en Spaline. Gracias a nuestros amigos de Cookies Bread. Estamos llegando gracias también al Instituto Tobías. Muy importante que visiten. Se sumó a los patrocinantes. Allí tienen su página web abajo de la pantalla, Morenos Restaurante y nuestros panas que están democratizando las finanzas, nuestros amigos de Invercapital. Gracias, Rafa, nuevamente en este capítulo y de alguna manera seguimos para adelante. Gracias a todos. Chao. Chao.